Amén. Le damos gracias, Señor Jesús. Le damos gracias una vez más. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Señor Jesucristo, tú sigues siendo bueno y fiel en nuestras vidas. Tú sigues siendo fiel en nuestros corazones. Tú sigues siendo fiel porque hablas, Señor, siempre a nuestra vida cada vez que lo necesitamos. Tú hablas a nuestra vida cada vez que nosotros, Señor, nos acercamos a ti. Hoy en esta tarde, Dios, al estar en tu casa, hoy en esta tarde, al estar en este lugar, Señor, saber que tú tienes un tesoro, saber que tú tienes una semilla, tú tienes un regalo hoy para nosotros. Hoy eres tú el que va a hablar, Señor Jesucristo, a nuestras vidas. En esta tarde, Señor Jesucristo, pon un carbón encendido en mis labios. En esta tarde, Señor Jesucristo, te ruego que seas tú hablando a tu pueblo, ciertamente los que nos encontramos en tu casa, pero también al pueblo, Dios, que va a escuchar, Dios. Gracias porque podemos a través de todos estos medios tener la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Jesús, gracias. Hoy en esta tarde, Espíritu Santo, habla tú. Hoy, Espíritu Santo, habla el día de hoy. Que no exprese más, que no exprese menos, sino una verdad, Señor Jesucristo, que ciertamente tú nos vas a enseñar. Te doy hoy la gloria, te doy hoy la honra, Señor Jesucristo. Habla tú, te doy gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están en esta hora aquí y vamos a oír la palabra de Dios. Bienvenidos a la iglesia Casa de Oración. En los días miércoles estamos estudiando a los profetas menores y nos hemos detenido en un momento en versículos en el libro de Oseas. Lo invito en esta tarde a abrir el libro de Oseas, capítulo 4, que es en donde nosotros nos encontramos. Y hemos venido recorriendo algunos mensajes de este precioso profeta, este precioso libro, porque todo lo que le pasa y ocurre a Israel está escrito para nuestra admonición, porque todo lo que le pasa a Israel, y hay cosas que de repente el profeta está hablando a un pueblo que se desvió, a un pueblo que cayó en idolatría, a un pueblo que después de haber tenido todo de Dios, este pueblo se aleja. Y entonces después el profeta de repente pone cosas que están en la gran tribulación, expresándonos Dios que el tiempo que se viene, el tiempo que sigue, el tiempo que está de manera profética en la Biblia es la gran tribulación. Y de la manera que el pueblo de Israel, porque a Israel Dios les dio todo, de la manera en que él cayó, la iglesia va camino también de eso. Si la iglesia hoy, no en todos lados, pero está siendo bombardeada, gente cristiana está siendo cambiada su ser, su vida, y nos lleva la palabra de Dios a gente cristiana que se queda en la gran tribulación, gente cristiana que vive el día de hoy la iglesia de la Odisea. En la iglesia de la Odisea nos lleva a Dios a entender qué es la iglesia tibia. Y entonces hemos venido viendo lo que hizo Israel en todos estos capítulos y versículos, y es tremenda la profecía de Oseas. Y vamos a ir a Oseas capítulo 4 y vamos a leer el versículo 6, un versículo que la semana pasada sí estuvimos en él, pero hay algo más que deseo que nosotros aprendamos en este versículo. Y dice el versículo 6, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Viene Dios y dice el pueblo de Israel, la manera en que él falló, es que fue talado, fue cortado porque a él le faltó sabiduría. En la versión 60 dice que al pueblo de Israel le faltó conocimiento. Quiero que por favor vayamos y lo que nos dicen los profetas acerca de este versículo, lo que nos dicen la palabra de Dios acerca de lo que Israel hizo y por qué fue talado. Vamos por favor, sin que pierda usted Oseas 4, vamos al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 3.
Isaías 1, capítulo 1, versículo 3. Y aquí el profeta Isaías nos dice lo que pasó también con Israel. Aquí Isaías está profetizando, ¿cierto?, tanto al reino del norte como a Judá, y es tremendo lo que ya está viendo el profeta Isaías de Judá, cómo es que está cayendo, y también ya vio cómo cayó o está cayendo el reino del norte. Y dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Y nos dice el versículo 3 de Isaías 1, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Qué tremendas palabras, y de alguna manera Dios a través del profeta comparando a estos seres que Dios creó y no les dio ni la razón, ni el entendimiento, ni el poder hablar, ni reír. Y dice, ellos lo único que tienen en su vida, que es por instinto todo lo que hacen. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel, nos dice la Escritura, no conoce a su Señor. Vayamos por favor a Isaías capítulo 3, versículo 12. Isaías capítulo 3, versículo 12, y nos dice así, los exactores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. Lo que nos está diciendo en el libro de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en el versículo que también encontramos ahí, la Biblia nos dice acerca de los sacerdotes. Y ahorita vamos a ver también el versículo 7, qué hacían los sacerdotes, pero empieza Oseas describiendo cómo le habla Dios a los sacerdotes, porque vemos lo que hacían ellos, y les dice a los sacerdotes, por cuanto tú pecaste, yo te voy a desechar del sacerdocio. Y Dios a todo Israel llamó a ser reyes y sacerdotes, y en la eternidad la Biblia nos dice que hay hombres que son reyes y sacerdotes que van a estar habitando la nueva tierra. Y la esposa obviamente está en la nueva ciudad, pero también hay un sacerdocio de Melquisedec. Y lo que Dios nos hace entender en su palabra es que allá en la eternidad hay un templo, allá en la eternidad hay un tabernáculo, allá en la eternidad hay un templo celestial, y ese templo celestial va a necesitar sacerdotes. Cuando nosotros nos podemos cortar, talar, por no tener el entendimiento, el conocimiento de Dios, viene Dios y nos puede decir, de la misma manera nosotros, yo te desecho del sacerdocio. Dios desechó a Israel del sacerdocio. Él quería que todos fueran sacerdotes. En un lado después toma la tribu de Leví, y hay dentro de la tribu de Leví la familia de Aarón y sacerdotes que fallan. Pero hay sacerdotes fieles, pero vienen y dicen que los que guían a Israel te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. Todos esos sacerdotes, vamos a verlo, cómo es que se dirigían, cómo es que guiaban al pueblo. Ahorita lo vamos a leer. Isaías 5:13, por favor. Isaías 5, versículo 13 nos dice así. Dice el 12, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo ciencia, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Y viendo lo que Dios trae a su pueblo, y la falta de conocimiento, la falta de entendimiento, la falta de sabiduría, la falta de prudencia, y no es más que este nombre, la falta de Dios, lo que provocó en el pueblo de Israel es que la gloria que tenía, la grandeza que tenía, lo increíble a donde Dios lo llevó,
viene Dios y dice, toda esa gloria pereció de hambre y tu multitud se secó de sed. Es lo que Dios hizo con ese pueblo por haberse apartado, por haberse ido de Dios. Leamos por favor Jeremías 4:22. Jeremías 4:22 viene en este mismo camino. El profeta Jeremías es un profeta que ya está profetizando en Judá. El reino del norte ya fue llevado cautivo, pero aquí vemos que Israel, el reino del norte, falla, pero Judá es más culpable, porque viendo lo que le pasó a sus hermanos, él también cae en esto. Y nos dice Jeremías también lo que le pasó a Israel. Jeremías 4, versículo 22. Dice así, porque mi pueblo es necio, no me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos, sabios para mal hacer y para bien hacer no supieron. Nos dice Dios que conocerle a Él, entenderle a Él, hijos nos llama ignorantes, pero para hacer la sabiduría de lo que está mal en el mundo, de lo que está mal del otro lado, para eso dice aquí, ellos fueron entendidos, sabios, para ir y hacer lo incorrecto delante de Dios. Por eso viene Dios y dice, mi pueblo fue talado. Y nos dice Dios en algo, es que sí tienen sabiduría, pero esa sabiduría no la utilizaron para hacer el bien, buscar a Dios, hacer sus leyes, sino que buscaron esa sabiduría para hacer lo incorrecto. Y por eso ese pueblo fue talado. Leamos por favor Jeremías 8:7. Jeremías 8:7. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Jeremías 8:7 y está Jeremías nuevamente expresando esto y aquí también vuelve a decir el profeta algo tremendo. Jeremías 8:7 dice así, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Ellos en ese tiempo decían, tenemos el templo, tenemos sacerdotes, tenemos a Dios, ¿Él acaso vendrá en contra de nosotros? Y ellos en el mundo, con las naciones paganas, con la idolatría, tenían su servicio en el templo, pero después la semana se iban a hacer lo que ellos querían. Y viene Dios y dice, mira, crecieron tanto y se alzaron tanto que no entendieron cuando yo ya no estaba con ellos e iba a venir el juicio. Ellos no entendieron, ellos no comprendieron. Gracias Jesús. ¿Y por qué ellos no comprendieron? Sí, quiero que volvamos por favor al libro de Oseas y vamos a leer el versículo que sigue. Entonces nos dice el versículo 6, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, y tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y dice algo tremendo también el versículo 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, entonces trocaré su honra en afrenta. Dice, conforme a su grandeza es la manera que pecaron. Y lo que también está diciendo Dios, que al que más se le da, también de esa manera es el castigo. Porque aquí estamos hablando de un pueblo que no era un pueblo que era ignorante. Estamos hablando con un pueblo que en el año 1400 salen de Egipto y pasan los años, en el año 1000 tienen al rey David y en esos años se construye, después de David viene Salomón el templo, conquistaron la tierra de Canaán, Dios les dio leyes, les dio preceptos, les enseñó la manera en que ellos debían de conducirse delante de Dios, les dio tremendas cosas Dios,
Y entonces viene Dios y dice, no le estoy hablando a un pueblo ignorante. ¿Por qué viene de esta manera el juicio en contra de ellos? Es por la magnitud de todo lo que entendieron, es por la magnitud de todo lo que conocieron, es por la magnitud de todo lo que les di. Pero ellos se quedaron con los tipos, las sombras, las figuras y todo eso que había, nunca dejaron que entrara en su corazón y en su vida, porque tantito un hombre hace otra religión, meten a Baal, Salomón mete los dioses y entonces ellos se descarrían, se depravan, hacen 1000 cosas y dejan a Dios. Y viene Dios y dice, de acuerdo a como te enseñé, de acuerdo a como te di, de acuerdo al conocimiento que tienes, de la misma manera en la altura que estás, a esas profundidades yo te puedo bajar, a esas profundidades yo te puedo quitar, a esas profundidades yo puedo hundirte. Que Dios nos ayude, bendito su nombre, porque en este camino es tremendo lo que hemos oído, es tremendo lo que hemos escuchado. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Pero dice Dios aquí, conforme a tu grandeza, dice, así pecaste contra mí. Ellos, mientras más sabían, ellos iban y pecaban más. Mientras más conocían, iban y pecaban más. Porque en un lado escuchar este mensaje y oír de la esposa y oír la santa ciudad, puede ser que nos confiemos solo por lo que estemos oyendo, sin que esta verdad sea guardada en nuestro corazón, y en un lado lo que oigamos también lo estemos haciendo. Pero Israel dice, a esa grandeza pecó, a esa grandeza se pervirtió. Y viene Dios y dice, entonces, de la manera que tú pecaste, dice, contra mí trocaré su honra en afrenta. Y lo vemos porque Dios los llevó cautivos, 10 tribus hasta el día de hoy, y después el reino del sur fue llevado cautivo. Y cosas tremendas pasan con Israel, porque así como la grandeza que le dio Dios, hoy Israel, el mundo, los judíos han vivido y han pasado por tremendas cosas. Vamos por favor a Esdras 9:7. Esdras 9:7, vamos a ver aquí ya después de 70 años de cautividad, los judíos han regresado de Babilonia y Dios envía al sacerdote Esdras juntamente con Nehemías, que llega más adelante. Ya a un grupo de gente había venido con Zorobabel, pero veamos lo que nos dice Esdras. Ha pasado el tiempo de Zorobabel y Esdras en el capítulo 9, versículo 7 nos dice esto. Le dice al pueblo que está ahí, si se acuerda, de los que fueron cautivos fue la crema y nata de Jerusalén. En Israel se quedaron los pobres, los que Dios supo que no eran los hijos buenos, se quedaron en Jerusalén. Las murallas están destruidas y el pueblo, en medio de todo el juicio que vino, el pueblo se sigue juntando con el paganismo. El pueblo se sigue juntando con las naciones cananeas y Esdras les dice esto. Dice el 7, desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en grande culpa y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a cuchillo, a cautiverio y a robo y a confusión de rostro, como hoy día. Dios les dice, de la grandeza que tuviste, yo levanté a una nación. Hay un versículo que dice, mira, pocos te están venciendo. Los que son jóvenes te están venciendo. Naciones que no son nada son los que te están venciendo. Porque cuando vemos en la Biblia que Israel caminaba con Dios, con 300 hombres vencía. Pero Dios levantaba naciones
por la manera y la forma en que Israel creció, se engrandeció, Dios dice, de esa manera también va a ser tu castigo y va a ser tu afrenta. Es un lado hermoso saber que conocemos, entendemos de Dios, y es tremendo el versículo que dice, más nos valdría no haber conocido a un Dios que es fuego consumidor. Lo mejor es permanecer, lo mejor es estar siempre con Él, porque viene Dios y dice a través de Esdras, dice, hemos sido entregados en manos de reyes de las tierras, hemos sido entregados a cuchillo, a cautiverio, a robo, a confusión de rostro, como hoy en día. Dios con ellos les dio todo el dominio, el poder, el conquistar, ganar, pero sin Dios que les vuelve el rostro, viene todo esto a su pueblo. Vamos al primer libro de Samuel 2:30, por favor. Primer libro de Samuel 2:30. Primer libro de Samuel, y vamos a leer capítulo 2, versículo 30. Gracias, Jesús. Es Samuel hablando, y veamos lo que nos dice el profeta Samuel en este versículo. Es primer libro de Samuel 2, versículo 30, dice así: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Es la promesa para el sacerdocio. Aquí le está hablando a Elí, que falla en el sacerdocio. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. Yo voy a honrar a los que me honran. Yo voy a honrar a los que me siguen. Yo voy a honrar a los que quieren mis leyes, mis preceptos, amarme, caminar conmigo. A esos yo voy a honrar. Pero aquel que se aparte, dice Dios, los voy a hacer viles. Y en un lado poder decir, he conocido, he entendido, pero me aparto. El lado de Dios que puede ser en gente 1 año, 10 años, 15 años, pero la hermana Esparza nos dice, no he conocido gente que habiendo conocido de Dios y se aparte, tenga una vida de éxitos, de gozo, de bien. Pero imagínense, a lo mejor dice, yo me aparté de Dios, pastor, y no me ha pasado nada, sigo con el gozo, los éxitos, el placer y los deleites, pero va a ser increíble que cuando pase del otro lado, se conozca a Dios, en realidad aquellos que lo conocieron no van a poder hablar, e irán no con Dios, porque dice, mira, yo a ti como sacerdote, porque en Oseas están hablando del sacerdocio, y dice ahí Dios, yo como sacerdote quise que tú fueras perpetuamente. Aquí está hablando con Elí. Elí a sus hijos les había dejado hacer lo que quisieran. No había verdad, no había palabra en los tiempos de este tiempo del profeta Samuel. No había. Y entonces viene Dios y dice, Elí, por como fallaste, yo había dicho algo, que tu sacerdocio, tus hijos iban a ser perpetuamente. Sin embargo, porque tú no me honraste, te volviste vil, a lo grande que prometí, también a lo bajo puedo quitarte. Cuando nosotros conocemos en Nob, los sacerdotes que estaban ahí, cuando estaba el rey, cuando vino David a pedir la espada de Goliat, la Biblia dice que estaba Doeg, y la Biblia nos dice que Doeg va con Saúl y le dice, los sacerdotes ayudaron a David. Y de este lapso que está Samuel diciendo, Dios no vino el castigo inmediatamente, sino que pasó el proceso del tiempo, y hasta ese punto después viene Dios a hacer esto, de hacer vil, matar los sacerdotes, por lo que Elí estaba haciendo e hizo. Los sacerdotes tiempo después murieron. Por eso es que
Vuelvo a eso mismo, usted y yo conocemos, pero si nos apartamos, Dios dice, a lo grande que te di, de esa misma manera puedo quitarte. Que Dios nos ayude, amén, porque aquí en un lado Dios le está hablando y de una manera dura y tremenda, porque aquí Israel no es un niño. Es un niño porque, cierto, era un inmaduro, pero no le hablaba a un niño que no entendía todo esto. Porque uno puede decir, qué tremendo seas, qué tremendo esta palabra que se está hablando. Pero le estaba hablando Dios a un pueblo que tenía todo. Y qué hermoso que Dios nos hable de esta manera, porque un año, 2, 3 en la escuela, un año, 2, 3 en la iglesia, y escuchar cada momento, cada vez esta palabra nos va haciendo que crezcamos, nos va haciendo que conozcamos más, pero también Dios es lo que nos va a demandar. Que Dios nos ayude, porque Dios nos puede hacer viles. Volvamos a Jeremías 2, por favor, y leamos los versículos 26 al 27. Jeremías 2, del 26 al 27. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Estamos viendo como la grandeza que le dio Dios a Israel, también Dios dice, de esta manera te la puedo quitar. Jeremías capítulo 2, versículos 26 y 27 dice así: como se avergüenza el ladrón cuando es tomado, así se avergonzarán la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra, tú me has engendrado. Pues me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su trabajo dicen, levántate y líbranos. Lo que nos dice aquí Jeremías está hablando, cierto, de Judá, que fue más tremendo, pero les faltó sabiduría, dejan a Dios y le dicen ahora a la piedra, tú eres mi padre. Le dicen al leño, tú eres el que me has engendrado. Para nosotros hoy decimos, no, yo no, hoy no hago eso, no haría aquello de ir con una piedra a un leño, no. Pero lo que dice Dios es que habló tanto en idolatría de Israel, que el día de hoy nosotros, cualquier cosa puede ser nuestra piedra, nuestro leño, y tal vez decir, es que esto es lo que me da vida, es que esto es lo que me sostiene, es que esto es lo que yo quiero y amo. Puede ser una persona, un ministerio, un pastor, gente, una casa, carros, mil cosas. Le podemos decir, es que en esto sé que me sostengo, en esto sé que yo tengo vida. Y es lo que hacía Israel. Vamos por favor a Malaquías 2:9, último libro de la Biblia, Malaquías 2:9. Y aquí Malaquías es otro ámbito, cierto, porque Israel ya llegó a establecerse y es el último de los profetas que Dios envía. Ellos ya regresaron de la cautividad, han hecho un nuevo templo y está este pueblo de esta manera. De hecho, Malaquías habla tremendamente en contra de nosotros los pastores, los sacerdotes. Malaquías 2, versículo 9 nos dice de esta manera: por tanto, fuisteis grande, dice, yo también os torné viles y bajos a todo el pueblo, según que vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley tenéis acepción de personas. Cierto, le está hablando a los sacerdotes, pero les dice aquí de esta manera, dice, ustedes se volvieron viles, bajos a todo el pueblo, porque ustedes no guardaron mis caminos, no guardaron mis leyes. Les está hablando a los sacerdotes. Y en el libro de Lucas, vamos a Lucas por favor, 12:48, está este principio en el Nuevo Testamento. Nosotros encontramos en Lucas 12 este principio de la manera que has crecido, de la manera en que tú tienes más conocimiento, de la manera en que tú sabes más, y ya sea que
a alguien que tiene una universidad. Cierto, se le puede dar un mejor trabajo, pero aún en ese lado de tener mejores cosas, definitivamente que hay más carga. A alguien que tal vez no llega a gerente, no llega a ser el presidente de alguna empresa. No es lo mismo alguien que está al frente y que tiene más cargo que alguien que es o tiene otras cosas diferentes. Y nos dice Lucas 12, el versículo 48, ¿lo tenemos? Amén. Vamos a leer el 47. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué cosa va a pasar? Será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Amén. Entonces Dios no es un Dios injusto, porque Dios a Israel le enseñó. Amén. Dios a Israel le dio a entender todo. Tenían todo. Y nos dice Oseas 4:7, así en tu grandeza, así pecaste, así te equivocaste, así fallaste. ¿Sí? Me decía un hombre, yo tengo que atender 7 máquinas. Wow, yo ni siquiera mi propia máquina, la puedo tener, ¿verdad? Pero decía, en mi trabajo yo con 7 máquinas y las 7 las manejo. Dice, obvio, tengo gente a mi cargo. Dice, pero el día que se me falle una, se me fallan las 6. Si tengo una responsabilidad y una carga, y así es en esto, Dios a Israel les dio todo, les dio todo, y mientras más crece uno, cuando un niño tiene 5 años, no le da uno tareas grandes, pero ya van creciendo, se casan o tienen otras responsabilidades, terminan carreras, trabajo, estudios, se casan, tienen otras cosas y responsabilidades. Dios llevó a Israel, Dios lo llevó hasta ser una esposa, y una esposa tiene tremendas responsabilidades, y Dios dice, la manera que te di es la manera en que voy a venir a demandar de ti. De todo lo que has escuchado, de esa manera también voy a venir a escuchar y voy a venir a demandar de ti. Qué tremendo, hermanos, del camino crucificado, porque hemos escuchado las cosas más tremendas. Y dice Dios, si no obedeces, si no haces siervo, vas a ser azotado y se te demandó mucho. ¿Cómo cuántos nos va a dar Dios? ¿Nos va a dar poquito o mucho? Mucho, hermanos, mucho. Pero si tal vez alguien salvo y solo aprendió Juan 3:16, que aún eso es tremendo, y va a ir al cielo y falla, obviamente Dios dice, tuviste poco, te va a ser demandado poco y vas a ser azotado poco. Hermano, mientras más conocemos y fallamos en Dios y teniendo cosas en Dios, fallamos, de esa manera Dios nos azota. Amén. Si usted al niño de 15 años de verdad que lo azota, obvio, al pequeño le da 2, 3 nalgadas, paz, y el pequeño se va llorando, pero ya el grande necesita de más corrección de otras cosas, y Dios es así en nuestras vidas. Que permanezcamos, hermanos, que podamos permanecer, porque se nos ha dado mucho, y Dios dice, cierto, yo te voy a demandar. Amén. Volvamos a Oseas, por favor. Vamos bien, hermanos, vamos y vamos a Oseas 4 y vamos a leer los versículos del 8 al 14, por favor. Oseas 4 del 8 al 10, perdón. Dice así, y sigue hablando con los sacerdotes. El 8 dice, Oseas 4:8, comen del pecado de mi pueblo y en su maldad levantan su alma. Tal será el pueblo como el sacerdote, y visitaré sobre él sus caminos y pagaréle conforme a sus obras. Y comerán, mas no se hartarán, fornicarán, mas no se aumentarán, porque dejaron de atender a Jehová.
Y fíjese lo que dice el versículo 8 en otras versiones, hermanos. Fíjese lo que dice la Biblia, la Biblia del lenguaje sencillo. El versículo 8 dice de esta manera: con las ofrendas que da mi pueblo para el perdón de sus pecados, ustedes hacen negocio. Por eso hacen todo lo posible para que el pueblo siga pecando. El que leímos aquí, que dice, comen del pecado de mi pueblo y en su maldad levantan su alma, en la Biblia lenguaje sencillo dice de esta manera. En la Torres Amat Oro dice de esta manera este versículo: comen las víctimas de los pecados de mi pueblo, y mientras peca el pueblo, le dan ánimo. También tenemos la Biblia de las Américas 95, dice de esta manera: y como comen de los animales que mi pueblo ofrece por el pecado, les conviene que mi pueblo siga pecando. Ahorita vamos a ir a Levítico 6, 25 y 26. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo esta escritura? ¿O qué es lo que nos está diciendo aquí? Cuando en tiempo de Israel Moisés estaba y Dios les da las leyes, los preceptos, los principios. Cuando yo pecaba y tenía mi pecado, tenía que traer mi sacrificio. Y el sacerdote que hacía el ritual para que yo obtuviera el perdón de mis pecados, el becerro que se ponía en el altar, dice la Biblia que el sacerdote lo podía comer. ¿Sí me doy a entender? El sacerdote, por mi becerrito, él comía, ¿sí? Él se satisfacía. Uy, ojalá viviéramos en el Nuevo Testamento y usted trajera por cada pecado un becerro y yo comiera. Uy, qué tremendo, hermano, un becerro de 2,000, 3,000 pesos. Pero eso era en el Antiguo Testamento. ¿Qué le convenía al sacerdote? Porque se volvió después un ritual. Me conviene que usted peque, hermana Carmelita, porque por cada pecado me va a traer 10 becerros para que yo coma. Es como las indulgencias, sí, hermana. Y entonces yo traía su sacrificio, usted lloraba, decía, perdón, Jehová, perdón. Pero después le decía, hermana, siga pecando. Me conviene, peque, hermana, porque va a haber para mí. Y el sacerdote se olvidó, en lugar de decir que el pueblo peque, el poder decir, qué bueno que esta persona pecó, pero le pido a Dios que no vuelva a pecar, porque sé que Dios va a ser mi sustentador. Yo sé que Dios va a ser aquel que a mí me va a dar. Yo sé que Dios va a ser el que tiene las cosas para mí. Santo. Pero en el Antiguo Testamento, este reino del norte, los sacerdotes, les convenía que el pueblo pecara, porque el pueblo venía y decía, un borrego, voy y lo ofrezco, y al cabo que puedo ir todos los demás días, irme con Baal, con Astaró, con Astarte, con las naciones cananeas paganas, que al cabo acá mi amigo sacerdote, le llevo el becerrito, él come, yo estoy feliz, contentamos a Jehová y felices todos. Cuando en realidad Dios decía, eso es todo un ritualismo, y lo que estás haciendo, Oscar, ¿verdad? Sacerdote, es solamente todo por ganancia. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde de caer en esto, porque es cierto, hermanos, en este tiempo, helado, sí es cierto, comemos de lo que usted trae a la casa de Dios. Pero aún, hermano, gente que hemos conocido y gente que viene y dice, pastor, aquí está mi diezmo de 5,000, 10,000, 15,000. Pero estando en pecado, estando mal, al menos nosotros le hemos dicho,
¿sí? No es que te laves, ¿verdad? Tu corazón, tu vida, pero aunque estés dando tu diezmo y estás en pecado, yo te digo que tú no te vas a salvar y no te vas a ir al cielo. Que leas la Biblia, pero estando mal, tú no. Porque a veces puede ser que si hay gente en lugares, y como es el que trae más, y como es el que trae las ofrendas más altas, más grandes, a lo mejor uno dice, no le puedo decir a este nada, ¿qué tal si se me va? Y ya no como. Que Dios me ayude, amén, porque necesitamos comer. Pero que Dios nos ayude, hermanos, porque era lo que hacían la gente de sacerdotes del Antiguo Testamento. Uno, cierto, no desea que nadie se vaya, porque es cierto, ¿verdad? Al contrario, queremos mientras más gente, pues es mejor todo. Pero en Dios que nos ayude a no apapachar nada. Hermano, yo le voy a decir desde este púlpito la verdad. Yo le voy a decir desde este púlpito lo que está bien delante de Dios y lo que no está bien. Pero es cierto, hermano, uno decide, es cierto, uno decide, y es cierto que hay gente que dice, yo ya no voy, dejo de hacer lo que es de Dios, diezmar, y que Dios nos guarde, amén, porque este pueblo, los sacerdotes, era lo que hacían. Vamos ahora sí, por favor, Levítico 6, 25 al 26, nos dice precisamente el principio. El principio está ahí de lo que dice la Escritura, de que cuando el pueblo traía su pecado, el sacerdote se lo podía comer. Y es lo que está diciendo la Escritura. Al sacerdote le convenía que hubiera muchos pecados. Bueno, eso era en el Antiguo Testamento. Hoy no trae usted becerros, ¿verdad? Dice Levítico 6, 25 y 26. Dice así: habla a Aarón y a sus hijos diciendo, estamos ahí, esta es la ley de la expiación. En el lugar donde será degollado el holocausto, será degollada la expiación por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por expiación, la comerá en el lugar santo. Será comido en el atrio del tabernáculo del testimonio. Vuelvo a eso. Cuando el pueblo pecaba, el sacerdote tenía para comer. Vamos al 7:1, dice: asimismo, esta es la ley de la expiación de la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degollaren el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre en derredor sobre el altar. Y de ella ofrecerá todo su sebo, la cola, y el sebo que cubre los intestinos, los 2 riñones, el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comido en el lugar santo. Es cosa muy santa. Dice el 7, como la expiación por el pecado, así es la expiación de la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que habrá hecho la reconciliación con ella. Y hermanos, el pueblo podía traer un becerro, podía traer un borreguito, y el sacerdote dice, es lo que está diciendo Oseas, les dice, comen del pecado de mi pueblo, está Oseas 4:8, comen del pecado de mi pueblo, y en su maldad levantan su alma. Y las versiones nos dan una luz más grande. Con las ofrendas que da mi pueblo para el perdón de sus pecados, ustedes hacen negocio. Por eso hacen todo lo posible para que el pueblo siga pecando. Lo que traían, la carne, a la mejor ya hasta la vendían, ya eran carniceros. Sí, pero qué tremendo este pueblo se volvió. Leamos, por favor, Isaías 56:11. Isaías 56:11. ¿Vamos bien con el estudio de Oseas, hermano? ¿Está bien un poco versículo por versículo? Pero está tremendo, ¿verdad que sí? Isaías 56:11.
es la verdad. Gracias, Jesús. Dice el versículo 10, sus atalayas ciegos son, Isaías 56:10, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros ansiosos no conocen hartura, y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. Lo que estaban viendo aquí estos sacerdotes era solamente para ellos, pero nunca ver por el bien del pueblo, nunca ver por el bien de las gentes, nunca ver un alimento, una palabra que nos pueda enseñar, que nos pueda edificar, sino solo su bien. Cierto, hay iglesias, lugares que solo se habla salvación y lo expresan, es que la gente no se vaya, que la gente no se espante, que la gente no grite porque se van a ir. Nos conviene tener más, pero saber que Dios a nosotros nos lleva a un camino de separación, nos lleva a un camino de santidad, nos lleva a un camino que seamos de manera diferente y distinta y poder decir de esa manera. Vuelvo a eso, dice, porque estos perros, dice así, ya no ladran, porque es cierto, créame que podemos recibir y por gente que decir, wow, me dio mucho, y yo no ladrar, no decir, oiga hermanos, usted está en pecado, uy, se ofende y se va, no, pero que Dios me ayude, hermano, porque yo puedo caer, ¿sí? Yo puedo caer por la dádiva, por lo que da, decir, ay, hermanitos, y qué bellos son, y estar de manera incorrecta y equivocada. Que Dios nos guarde, y hermano, también del otro lado, aquel que dice, wow, yo sé que lo que doy de verdad es algo importante, es algo en una cantidad. Y hablo no porque estamos transmitiendo a más gente, si hemos estado en lugares donde de verdad hay gente que super da, pero hermano, saber y entender que vamos a hablar la verdad, tanto aquel que sabe y dice Dios, esto es lo que gané, esto es lo que doy, y mujeres, hombres que ponen en el campo sus sobres, y cierto, y tal vez llega otro que pone en un sobre, sí, muchos billetes, ¿verdad? Pero les vamos a hablar siempre la misma verdad, lo que den, cierto, pero en Dios que nos ayude siempre a poder ladrar, amén. Y yo me encanta ladrar, aleluya, y decir, hey, en esto estás mal, en esto estás equivocado, y gracias a Dios, porque este mensaje también, cierto, no es popular. Miqueas 3:11, por favor. Este mensaje no es popular porque nos confronta, porque nos lleva a decir, hey, eres de esta manera, necesitas cambiar, necesitas ser diferente. Miqueas 3:11, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, que Dios nos ayude. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Vamos a ver más adelante a Miqueas. Dice así Miqueas 3:11. Sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y apóyanse en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿Nos vendrá mal sobre nosotros? Eso es tremendo, nos sigue hablando, me sigue hablando a mí, ¿cierto? Pero es lo que hacían en este tiempo en Israel. Dice ellos, Miqueas precisamente profetiza en el reino del norte y todos los profetas era por dinero, por ganancia, los sacerdotes, todo era por ganancia, ¿cierto? Hay algo tradicional y en todos lados. Y de hecho a nosotros nos llaman los pastores y pidiendo nada más, y los pastores, ¿verdad? Y en muchos lados tal vez nosotros decimos, no, es que del otro lado lo que hacen, pero hermanos, que de verdad sea Dios el que nos haya llamado, nuestra honestidad, nuestra sinceridad, y saber que del lugar a donde Dios nos pone, que lo hagamos por amor. Que Dios me ayude, hermanos, que Dios me ayude. Y que también si usted ve, el pastor ha cambiado, mira, solo se va hacia el dinero. Hermano, exprésemelo, dígamelo,
porque yo puedo caer. Yo soy de carne, hermanos, soy humano y tengo una naturaleza caída, vieja, en la cual puedo caer de esa manera. Que Dios me ayude, amén. Que Dios me ayude. Usted aquí puede seguir viniendo, estando aquí y saber que en Dios es caminar juntos, es obrar juntos, es hacer las cosas y saber que Dios es el que tiene el control. Vamos a 2 de Pedro 2, del 1 al 3, por favor, porque también el Nuevo Testamento tiene para hablarnos de esta manera. En Tito hay cosas tremendas que dice Pablo acerca de los hombres, que dicen cosas tremendas acerca de lo que hacían hombres en la iglesia con Tito, con Timoteo, pero también Pedro nos dice de esta manera en la carta que este hombre escribió. 2 de Pedro 2, del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Gracias, Jesús. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así la Escritura. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios de verdad nos ayude, porque en todos lados podemos venir y hacer todo esto que dice el versículo 7. Conforme comen del pecado de mi pueblo y en su maldad levantan su alma. Y nos sigue diciendo, vamos a Oseas 4, y nos sigue diciendo aquí estos versículos. En el versículo 9 dice, tal será el pueblo como el sacerdote, y visitaré sobre él sus caminos, y pagaréle conforme a sus obras. Y comerán, mas no se hartarán, fornicarán, mas no se aumentarán, porque dejaron de atender a Jehová. Y lo que está diciendo Oseas, sé que el pueblo, por lo que está pasando con su sacerdocio, obviamente es que también es culpable, porque el pueblo no era un santo, porque el pueblo no era alguien que pudiera o seguía las leyes de Dios, porque si el pueblo hubiera sido sabio y hubiera visto, yo sé que cada vez que peco este sacerdote, lo que obtiene es ganancia. No, yo voy a buscar a Jehová y yo sé que debo de hacer lo correcto, porque a quien estoy ofendiendo es a Dios y a este hombre le estoy haciendo algo incorrecto. El pueblo mismo venía y hacía lo mismo, y era todo un círculo en donde sacerdotes y pueblo haciendo maldades y ambos diciendo hagamos esto, y lo que dice aquí, ellos comían, no se hartaban, fornicaban, vino el espíritu de adulterio, de fornicación, les encantaba, porque lo que dicen los versículos que siguen el 11 en adelante dice, fornicación vino y mosto quitan el corazón. Mi pueblo a su madero pregunta y a su palo le responde, porque espíritu de fornicaciones lo engañó y fornicación debajo de sus dioses. Sobre las cabezas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de encinas y álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No visitaré sobre vuestras hijas cuando fornicaren, y sobre vuestras nueras cuando adulteraren, porque ellas ofrecen con las rameras, y con las malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Lo que nos están diciendo estos versículos es que era tan bueno para ellos el adulterio, la fornicación, la idolatría y todas las perversidades que hacían las naciones cananeas, que dijeron, esto está re bueno, esto está súper increíble. Y dice aquí, construyeron en los altos, construyeron en las montañas, en los bosques, en la ciudad, en las plazas,
En todos lados era una fornicación, y espíritu de fornicación vino sobre ellos, al grado que dijeron, mira qué tremendo esto, y dice aquí, mujeres, hijos, todos dados a la fornicación, dados al adulterio. Termino con esto, porque el libro de Santiago nos dice que nosotros podemos cometer adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual en nosotros, dice el libro de Santiago, es la comunión con el mundo. Porque el que convive con el mundo comete adulterio. Hermano, nos sorprendemos de Israel, nos sorprendemos de lo que estamos leyendo y que está escrito aquí. Pero Dios dice, si tú te unes en yugo desigual, si tú te unes al mundo, tú estás cometiendo adulterio, fornicación, porque hay una idolatría del corazón. Idolatría, cierto, son ídolos que tuvo Israel, pero aquí nosotros nos podemos casar, nos podemos unir a todo. Y es cierto, uno que vivió el mundo, uno pudiera decir, es que el mundo tiene tantas cosas, y lo que Dios me pide pareciera tremendo, pero Dios nos dice, yo quiero que tú permanezcas en santidad, porque tú eres mi esposa, tú eres mi prometida, yo quiero que andes siempre conmigo. Y es cierto, vivimos en el mundo, lo dice Jesús, pero dice, guárdalos del mundo, Padre, guárdalos, los que me diste, guárdalos del mundo, cércalos, Señor, cércalos, porque sé que el enemigo sabe y entiende lo que hay en el mundo, lo que está afuera, y es para ellos, la carne es algo que se va a deleitar, se va a gozar, pero dice Dios que debemos de vencer cada día, debemos de ser victoriosos. Dice que ellos le han vencido al diablo, han vencido al mundo, han vencido todas las concupiscencias, todas las cosas, y esa es la esposa, el pueblo de Dios. Y al grado que Dios le dio a Israel, a ese grado le pidió, y es la misma manera que nos pide a nosotros, que mientras más conozcamos, es que nos debemos de apartar, pero a veces más conocemos y pareciera que más nos vamos al mundo. Por un lado, hay un hombre viejo que tenemos, que hay una lucha constante en nuestras vidas, pero dejemos crecer mejor nuestro hombre nuevo que se deleita en todo lo que es Dios, y entonces nosotros podremos vencer a través de Jesucristo, que ya venció. Bendito sea su nombre, amén. Que Dios nos guarde, nos ayude, y hermanos, caminemos con Dios. Podemos por un momento doblar nuestras rodillas, darle gracias a Dios y decirle, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Sé que fallo, sé que me equivoco y puedo llegar de la misma manera que Israel. Señor, te damos gracias por el libro del profeta Oseas. Te damos gracias, Señor, porque fallamos, porque nos equivocamos. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Señor, las bestias del campo, los animales, las grullas, las golondrinas, el buey conoce, el asno conoce, Señor. Pero dice Israel, mi pueblo no me conoce, por eso fue talado. En un lado conocemos tanto, tenemos tanto y entendemos tanto, pero las teorías no nos van a salvar. Las teorías no van a hacer nada de nosotros. Señor, ayúdanos a ser hacedores. Señor, ayúdanos a buscarte solamente a ti. Ayúdanos a entender que solo tú eres el camino, esa verdad y esa vida para nosotros. Señor, ayúdanos como sacerdotes. Ayúdanos, Señor, como pastores, a poder expresar siempre la verdad, a poder decir como seas esta verdad, que aunque calaba a los sacerdotes, calaba a la gente, pero en el otro lado nunca cambiaron, no quisieron cambiar. Señor, si queremos cambiar, Señor, si queremos ser diferentes, Señor, si queremos ser distintos, Señor, si queremos ver la vida y hacerlo de la manera en que a ti te agrada, Señor Jesucristo. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra de esta hora, gracias por lo que nos estás enseñando, Señor Jesucristo. Gracias, 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 Dios.
Que ningún líder me incite a hacer lo malo, que ningún líder me pueda decir que al cabo la sangre de Jesús te perdona y te salva. Sí, sí salva, sí perdona, pero si estamos en pecado, si estamos cometiendo errores, si estamos teniendo comunión con el mundo, si tenemos enojos, si tenemos cosas en nuestras vidas, hay un camino para poder arrepentirnos. Se llama Jesucristo, se llama la cruz del Calvario. Es su sangre preciosa, es su fuego, es su nombre. Ven a Él, corre a Él, porque Él nos puede perdonar. Pero si estamos mal y caemos, y si estamos mal y nos alejamos, Dios nos expresa que el juicio va a venir de esa manera nos vas a castigar. Y Señor, no solo el juicio es para esta vida, también para la otra. Ayúdanos, Dios, a nunca alejarnos de ti, porque a quien más se nos dio, más se nos va a demandar. Que no durmamos en este tiempo, que estemos despiertos, Señor, que no vengan todas las cosas, porque tenemos tanto hacernos dormir, Señor, porque el alimento a nuestra vida, cierto, como le pasa a Israel, lo engordó, lo engrosó, y eso provoca a veces un dormir. Señor, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por despertarnos. Oseas estaba despertando a un pueblo, pero no quiso, y entonces vino el juicio. Dios nos sigue despertando porque viene un juicio de la gran tribulación. Ayúdanos, Dios, a no tener adulterio. Ayúdanos, Dios, a no tener fornicación, a no estar unidos al mundo, sino estar unidos y pegados a ti. Te damos gracias por tu palabra, por tu verdad. Guárdanos en esta hora, nuestra salida y nuestra entrada, y poder estar en tu casa, Señor, poder estar en ti. Te doy gracias. Guarda a tus hijos del otro lado, Señor. Ayúdalos, bendícelos, sé con ellos. Te damos gracias por tu verdad esta tarde. Que descanse, Señor, en esta hora, dando tú ese descanso a nuestros cuerpos, a nuestras vidas. Salimos de tu casa, mas no de tu presencia, y nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.